Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de un tema que hace tiempo que te os estoy diciendo que íbamos a hablar, y es de las RAIDs en nuestros equipos. Aunque es cierto que no voy a explicar todo el tipo de RAIDs, en este caso existen las RAIDs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 01, JBot. Bueno, JBot no es un sistema RAID exactamente, pero bueno, existen diferentes tipos de RAIDs y no los voy a explicar todos. En este vídeo me quiero centrar en los dos más comunes, que son los que cualquier o casi cualquier ordenador moderno puede realizar. Bueno, sí, cualquiera, ya sea por Windows o por sistema o por hardware físico, ahora lo explicaré, que son las RAID 0 y las RAID 1. Para este tipo de RAIDs necesitamos dos unidades de almacenamiento, y en este caso tengo estas fantásticas Corsair Force LE200 de 240 GB cada uno, que os dejo un link en la descripción del vídeo y que nos han enviado nuestros amigos de Corsair para poder hacer el vídeo y todas las pruebas de rendimiento. Así que en este vídeo vais a tener las pruebas de rendimiento de una sola unidad y de ambas combinadas en diferentes tipos de RAID. Así que nada, chicos, sin más dilación, comenzamos. Vamos a empezar con un poquito de teoría, y en este caso es cómo una unidad de almacenamiento normal es vista por nuestro sistema operativo. Nuestro sistema operativo, para poder trabajar con una unidad de almacenamiento, ya sea un disco duro, un SSD, una memoria, una tarjeta de memoria, un pendrive, lo que sea, una unidad de almacenamiento, necesita una unidad lógica de por medio. La unidad lógica es donde se indica el tipo de partición, dónde están compuestos los archivos, etcétera, etcétera, el tamaño de la partición y demás. Esto es el esquema básico, pero si os fijáis he hecho una raya. Esta raya es muy sencilla de entender. Imaginaos que tenemos una de nuestras unidades SSD de Corsair, que es de 240 GB y que la particionamos a la mitad y hacemos dos particiones, una de 120 para el sistema operativo y una de 120 para el juego que más nos guste meterlo en el SSD. En este caso, la primera partición estaría funcionando de la misma forma, tendríamos aquí 120 GB, y la segunda partición generaría una nueva unidad lógica que el sistema operativo vería. Por tanto, el sistema operativo vería dos unidades lógicas, aunque solo sería bajo una sola unidad física. Así como este esquema es fácil de entender, por cada partición en un solo sistema físico podemos tener varias unidades lógicas, existe el esquema contrario. Es decir, por una unidad lógica tener varias unidades físicas. Y eso es lo que son las RAIDs. Como os decía, las RAIDs, Redundant Array of Independent Disk, básicamente son agrupaciones de discos físicos unidos bajo una sola unidad lógica para que el sistema operativo pueda trabajar con ella como si de una única unidad fuese. Antes de seguir con la explicación, quiero daros ciertas recomendaciones. Si vais a hacer un RAID y lo vais a hacer con discos duros convencionales, asegurados de que son de las mismas revoluciones, que tienen la misma tasa de lectura y escritura y la misma caché, dado que si ponéis una unidad más rápida y otra más lenta, todo el conjunto se asimilará a la velocidad del más lento. En el caso de que la vayáis a hacer con SSDs, ocurre exactamente lo mismo. Aseguraos que son de la misma capacidad y misma velocidad, más o menos, porque por ejemplo, si este fuera de 1 tera y este 240 GB, seguramente tendríamos 240 GB en RAID 1, en RAID 0 pues 1 tera 240, pero no acaban de funcionar bien. Entonces, si podéis, siempre coger unidades iguales. Antes de empezar con las RAIDs, como os he dicho, lo primero es que las unidades sean más o menos parejas, pero también ocurre una cosa interesante, y esto no lo he visto explicado en ningún vídeo de RAID que he visto en YouTube. Las RAIDs se pueden hacer lógicamente desde nuestro sistema operativo. Nuestro sistema operativo Windows permite hacer RAIDs. Si tenemos unidades sin tener ningún tipo de formato ni partición, podemos unirlas en diferentes tipos de RAID, ¿vale? Nos da la opción de RAID 5, seccionado, distribuido o reflejo. Reflejo sería un RAID 1, distribuido sería un RAID 0 y seccionado es una especie de JBot. No lo voy a explicar muy a fondo en este vídeo, ya tocaré un vídeo específicamente para JBot y para RAID 5, pero sí que quiero entrar a la cuestión de que lógicamente se pueden hacer mediante el sistema operativo. En este caso, el encargado de controlar la RAID, que todo sea pareja, va a ser nuestra CPU. Es decir, si ya vamos justos de CPU, no es algo interesante. Otra desventaja que tiene es que no podemos botear el sistema operativo desde esa RAID, dado que primero debe de cargar el sistema operativo para que se genere una RAID lógica. Y luego, con respecto al rendimiento, pues ya depende mucho de la controladora que tengáis.
Ahora bien, también hay otro tipo de forma de hacer las RAIDs, que es con hardware dedicado. Por lo general nosotros lo vamos a hacer utilizando el mismo chipset de nuestras placas base. Que sepáis que eso es la unidad de RAID o el dispositivo de RAID más sencillo que hay. Es nuestra misma controladora SATA, nos va a permitir hacer agrupaciones en RAID. En este caso, quien se va a hacer cargo de todas esas tareas va a ser la misma controladora física y descarga el procesador, y al mismo tiempo en algunas placas base pues tenemos una pequeña opción de caché que habilita una pequeña sección de la memoria RAM como caché de lectura o de escritura. Eso ya se hace luego mediante el software que se utiliza compaginando el hardware con el software. Y luego tenemos la opción más profesional, que es lo mismo que la que hacemos nosotros en nuestra casa con nuestros chipsets, pero en este caso se utilizan controladoras como esta, controladoras que valen mucho dinero, que ya no son SATA, sino que son SAS, y que es un hardware dedicado, con procesador dedicado, con memoria RAM dedicada, modo de caché, que pueden valer desde pocos euros, hablamos de 70-80 euros, hasta unos cuantos miles de euros, dependiendo del número de puertos y de RAIDs que soporte. Y eso pues hay que tenerlo en cuenta, es la versión más profesional, pero no es la indicada para nosotros porque tendríamos que invertir muchísimo dinero. Ahora bien, ahora ya sí vamos a empezar con RAIDs. Vamos a hablar primero de RAID 0. Para hacer una RAID 0, que básicamente es la agrupación que tenemos aquí, lo único que necesitamos es un mínimo de 2 unidades de almacenamiento. Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, sus ventajas y sus desventajas irán exponencialmente creciendo a medida que creen. La RAID 0 se conoce como Steeping Mode o también conocida como Gamer Mode. Básicamente se suele dibujar así, o se suele enseñar así, que son dos unidades apiladas como una sola. Si tenemos una unidad de 240 GB y otra unidad de 240 GB, lo que hacemos es crear una unidad total de 480 GB, es decir, suma las capacidades de los discos duros. Si tuviéramos una tercera, pues sumaríamos hasta 700X, 740, pues tendríamos otra suma. Así, podemos ir sumando. Esto tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas. Ventaja 1. Hay que entender que a la hora de escribir los datos se va a utilizar en paralelo las dos unidades de almacenamiento. Esto es básicamente, si tenemos un conjunto de bits, los archivos se escriben en bits en estas unidades, el primer bit irá a la unidad 1, el segundo bit a la unidad 2. Entonces esto en ráfagas es 2 bits en lugar de 1, a la hora de leer también, es decir, la velocidad de escritura se debería de suponer hasta por 2 o por 3, si tenemos 3 unidades, debería de irse multiplicando. La velocidad de lectura también, esto es teórico, ya sabéis que el doble nunca se va a llegar a conseguir. Es decir, todo es muy teórico, pero se pueden conseguir en torno a un 80% de ese 100%. ¿Qué tiene esto de bueno? Como os he dicho, mayor velocidad de lectura, mayor velocidad de escritura. Por eso se conocía como RAID de gamers, porque básicamente con ello conseguíamos velocidades muy superiores a los discos duros convencionales o a los SSDs convencionales. Os dejo pruebas de rendimiento por aquí, pero luego las tocaremos. Todo eso eran ventajas, pero tiene una desventaja. Si casca una de nuestras unidades de almacenamiento, perdemos toda la información, porque está partida en dos unidades, en el caso de que hayan dos. En el caso de que hayan 3, tendríamos más velocidad de lectura, más velocidad de escritura, pero ya tendríamos una probabilidad más de que pueda cascar una unidad de almacenamiento y perder los datos, porque primer bit en la primera unidad, segundo bit en la segunda, tercero en la tercera, etc. Es decir, a mayor número de unidades metamos en una RAID 0, mayor velocidad de lectura y de escritura, pero también mayor probabilidad de que podamos perder todos los datos. En el caso de los juegos, pues era muy sencillo. RAID 1 o Mirror o modo espejo. Normalmente se suele enseñar como que es así y un espejo en medio y básicamente es información la misma en un lado y en el otro. Voy a explicarlo porque esto es muy interesante. Para ello se necesita un mínimo también de 2 unidades de almacenamiento, aunque luego podéis ir utilizando más, 3, 4, 5, 6, las que queráis. A mayor número de unidades de almacenamiento, al contrario que pasa en la RAID 0, en la RAID 1 cada vez tendremos más seguros nuestros datos, es decir, si en lugar de 2 SSDs utilizásemos 20, sería muy poco probable que estropeásemos los 20, ¿vale? Esto solo sirve para prevenirnos de daños físicos. Os recuerdo que si yo cojo, entro en la RAID y borro el archivo, da igual que estén 20 unidades, lo he borrado de todos lados. Tiene una característica muy particular, y es que la velocidad de escritura va a ser igual a la del dispositivo más lento. Esto es básicamente porque tenemos que escribir en los dos dispositivos la misma información. Y por tanto, si esta unidad de almacenamiento es capaz de leer o de escribir
a 340 megabytes por segundo, pues eran 340 megabytes, da igual que sean 2 que 20 discos. Esa velocidad jamás se podrá superar, si acaso irá decreciendo poco a poco a medida que saturemos la controladora. Pero tiene una ventaja, y es que tenemos velocidad de lectura multiplicada por 2, porque podemos leer los archivos de los dos lados al mismo tiempo. Y entonces la velocidad de lectura es bastante buena. Otra de sus ventajas es, como he dicho, que si perdemos una unidad de almacenamiento, la otra puede funcionar tranquilamente y cuando pongamos una nueva se restaura la RAID y volvemos a tener todos nuestros archivos a salvo. Ahora bien, os he explicado RAID 0 y RAID 1, vais a ver las pruebas por aquí, también en las pruebas incluyo del sistema seccionado de Windows, que básicamente es un JBOT, ya explicaré ese tipo de RAID. Y ahora, una vez dicho esto, vamos a saltar al ordenador y os voy a ir enseñando todas las pruebas de rendimiento que hemos obtenido para que sepáis si merece la pena, pues, el hacer un RAID o no hacerlo con nuestros discos duros o los SSDs. Bueno, ya os avanzo una cosa, con discos duros convencionales merece la pena porque conseguimos mejor velocidad de lectura y escritura, pero con SSDs vamos a probarlo. Bueno, ya estamos con las pruebas de rendimiento y os las quiero ir enseñando poco a poco. Tengo aquí ya los SSDs y lo quiero mostrar así en directo. Básicamente, aunque vosotros no veis el nombre, yo sí que veo el nombre de la prueba, que es el nombre que tiene el archivo. Estáis viendo todos los archivos aquí y vamos a ir comentando un poquito. Esta prueba que estáis viendo es del Anvil. Vamos a ver primero este software, luego iremos viendo los otros, no os preocupéis. Es de una sola unidad de almacenamiento, es decir, una sola, sin RAID ni nada. Dice que tiene pues unos 500 megabytes de lectura y unos 445 de escritura. Ya explicaré en un vídeo más adelante qué significa todo esto. De momento quedaos con solo la cifra pura y dura. Vamos a pasar a la siguiente imagen. En este caso es un RAID 0 montado con los dos SSDs. Este RAID 0 Steeping Mode, como os he explicado en el vídeo, debería tener el doble de velocidad de lectura y el doble de velocidad de escritura. Si os fijáis, de 500 y 445 pasa a 956 y 851. Sí, es ese 80% que os decía, jamás será el doble puro, eso es muy teórico, hay un poco de pérdidas, pero no está nada mal. Ahora pasemos a la siguiente imagen, es la RAID 1, es decir, mirror, la misma información en cada SSD. De 500 hemos saltado a 686. En cuanto a la lectura, no llega a ser el doble, hay una pérdida ahí. No es tan alto, pero sí que es más alta que de un solo SSD. En cuanto a la velocidad de escritura, ha empeorado, es lo que os decía. Al tener que escribir en los dos discos al mismo tiempo la misma información, vamos copando o saturando nuestra controladora y desciende un poquito. La siguiente prueba es una RAID hecha mediante Windows, mediante el sistema distribuido, que básicamente, como estáis viendo, empeora completamente todo el rendimiento. Es un poco absurdo, pero es hacer un RAID 0, un Steeping Mode desde Windows y empeora. La siguiente prueba es del sistema seccionado mediante Windows y, como estáis viendo, también empeora. El seccionado es una especie de RAID de JBOT, o sea, ya lo explicaré, es que no es una RAID exactamente, es una agrupación de discos duros, ya está. Vamos a saltar al siguiente software. Tenemos ASSD Benchmark, en este caso esto es lo que nos da una sola unidad, tal cual. Y estamos hablando de que nos dice que en lectura 491, el otro daba 500 y en escritura 420. No está mal. Si pasamos a RAID 0, 812 y 944. Bueno, en este caso en la escritura sí que hemos saltado por encima del doble, pero en la lectura pues ha bajado. Esto pasa a veces, las pruebas no siempre son exactas. Vamos, y los softwares pues también, como veis, marcan un poco diferente. Siguiente imagen, RAID 1, como estamos viendo en escritura, nos hemos quedado un poquito por encima de una sola unidad. Eso puede ser básicamente el pequeño margen de error que tienen las diferentes pruebas. Y lo que sí que vemos es que en lectura hemos aumentado un poco y casa con el otro software, unos 673 megabytes por segundo. No llega a ser el doble, pero bueno, pues un extra más. Si añadiésemos más discos duros, iríamos aumentando la velocidad de lectura. Lo mismo ocurre con las RAIDs distribuidas de Windows, que tenemos una pérdida. Y la seccionada, que como vemos en este tipo de pruebas sí que ha dado una mejora. Bueno, básicamente un seccionado se distribuyen los datos por bandas y cada banda se guarda en un disco duro. Es similar a un RAID 5, pero no tiene nada que ver. Entonces aquí sí que nos ha dado una mejora. No sé, debe ser por el tipo de pruebas secuenciales y tal, por el tipo de
de software, porque si veis en 4K ha empeorado muchísimo, pero bueno, si lo veis, realmente ha funcionado el seccionado. Vamos con Atodis Benchmark, que en este caso es un benchmark un poco más complejo. Y aquí estamos hablando ya directamente del RAID 0. Tenemos unas puntuaciones totales. No me gusta mucho este benchmark como muestra las puntuaciones, pero que sí que podemos ver es que en lectura y escritura está sobre los 1000 megabytes por segundo en RAID 0, Steeping Mode. En RAID 1, como estáis viendo, la velocidad de escritura es muy inferior a la de lectura. La de lectura está cerca de los 1000, que básicamente es lo que os he explicado en el vídeo. Pues la lectura se mejora, pero la escritura pues es lo mismo, 480, 500, que es lo que tiene una unidad sola. En el caso del sistema distribuido, como vemos, pues no hay mucha mejora. En este caso, este software sí que mejora un poquito. Y en el tema de seccionado, pues como estáis viendo es lo mismo que un RAID 0, más o menos, nos ha dado unos valores similares. Y esto es lo que es una unidad única, que en este caso pues nos da unos 530, 540 de lectura y escritura. No está mal, no está mal para ser la unidad chiquitita, la de 240 GB, que tiene pues un chip muy pequeñito de memoria caché en su interior. Y ahora el software más conocido, Crystalmark, que en este caso estamos viendo lo que nos da de puntuación una sola unidad, 560 de lectura, 499 que serían 500 de escritura. No está mal, como veis los diferentes softwares también tienen un margen de error. En RAID 0, 993 de lectura, 969 de escritura, es el doble, casi, si os fijáis, hay esa pequeña pérdida. En RAID 1 vemos que la lectura es 1000 y pico, que es casi el doble, la escritura 491, que es básicamente un poquito menos, que es una sola unidad. ¿Lo veis? Es básicamente lo que os había dicho. Aunque los softwares son diferentes, si os fijáis las predicciones, pues es básicamente lo que os he explicado en el vídeo. En el caso del sistema distribuido hay pérdidas, y en el caso de, bueno, el distribuido es desde Windows, y en el caso del seccionado lo que sí que vemos es que en este software también consigo una mejora abrumante. Pero tampoco creo que sea mucho más allá de lo que sí que sería pues el RAID 0, ¿no? Que como vemos es bastante más estable. El seccionado, la RAID seccionada de Windows, en este caso JBOT, pues tiene una tolerancia bastante grande. Y ya está, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, si es que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto suscribiros al canal para más vídeos. Esto ha sido todo, con esto me despido, espero que os haya parecido bien esta explicación tan amplia y compleja en un vídeo muy largo, y os dejo un link a las unidades Force LE200 de Corsair en la descripción del vídeo, que la verdad me han gustado bastante y tienen bastante buena tasa de lectura y escritura, dado que hablamos de unidades simples SATA y son bastante económicas de precio. Nada más que decir, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.